Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Hace cerca de 2 semanas, la fracción de la oposición realizó una protesta pacífica en la cual emitieron su voz de descontento sobre diferentes tópicos. Uno de ellos que se resaltó en varias pancartas fue sobre la legalización de la marihuana en Aruba, un tópico que la fracción de AVP no está a favor de considerarla una posible legalización de esta en la isla. Hace algo más de 2 semanas se anunció que la oposición llevaría a cabo una protesta de forma pacífica en donde su fin era vociferar su descontento sobre diferentes tópicos que bajo su contexto no están de acuerdo en los manejos que lleva el gobierno actual. Por este motivo, cerca de 400 a 500 personas se reunieron a las afueras de las oficinas de gobierno. Allí varias pancartas reflejaron diferentes tópicos, pero uno que seguramente se resaltó fue el que se hacía alusión a la legalización de la marihuana. Un tópico al que de forma directa, tanto el ministro Otmar Oduber como toda la fracción de AVP en general consideran como inaceptable, ya que según sus palabras, en estos momentos y bajo los métodos en los cuales se utiliza la marihuana entre la juventud, no son responsables y sí se puede generar una cadena más de criminalidad. El gobierno actual asegura que mientras estén al mando y mientras no se demuestre el uso de la marihuana de una forma medicinal, este es un tema que se está descartado, ya que según lo indicado, legalizar la marihuana crea un mercado y tráfico de droga ilegal. Una caótica llegada tuvo el artista inglés Paul McCartney a Chile para una presentación que este artista tuvo en ese país. Decenas de fans llegaron hasta el aeropuerto para saludarlo, pero una joven resultó herida luego que una de las camionetas de su equipo le pasara por encima de una pierna. Total desconcierto y los gritos desesperados de una fanática atropellada por una de las camionetas del staff de Paul McCartney. El artista llegó a nuestro país a eso de las 2 de la madrugada y al salir del aeropuerto se detuvo un instante para saludar a sus seguidores, momento en el que se desató el caos. La joven fue asistida por personal médico del terminal aéreo y posteriormente trasladada a un hospital donde debieron enyesarle una de sus piernas. Entendemos que la efervescencia de algunos fanáticos puede muchas veces traicionarlos sus nervios y eso fue lo que pasó, fue atendida a la brevedad y estamos bastante tranquilos que para mañana también los fanáticos van a estar bastante seguros. Afortunadamente, el incidente no tuvo mayores consecuencias. Este domingo, el inglés pasó la tarde en el Hotel Ritz-Carlton de Las Condes, lugar al que también llegó Juditza, una solitaria fanática que vino a hacerle guardia a su ídolo. Se levantó muy temprano, esperó y esperó, no precisamente al conejo de Pascua, simplemente quería ver al cantante, ya que muy a su pesar, no alcanzó a comprar una entrada para los recitales del ex Beatles. Entonces, mi única oportunidad para conocerlo y a un Beatles es venir a verlo acá. Y aunque sea sacarle fotos, aunque me firme el disco, no sé, pero verlo ya con eso me conformo. Lamentablemente no le fue mejor durante la tarde, aunque al menos más fanáticas se sumaron a la espera. McCartney no asomó ni la nariz hasta que no era él, pero por lo menos uno de sus guitarristas tuvo la gentileza de saludar a las fanáticas que no solo provenían de Chile, algunas vinieron directamente desde Argentina para conocer a la leyenda de la música. Soy fanática de Paul desde los 7 años o mucho menos. Y a Argentina no fue y dijimos no lo vamos a perder y vinimos. No era él, pero por lo menos uno de sus guitarristas tuvo la gentileza de saludar a las fanáticas que no solo provenían de Chile, algunas vinieron directamente desde Argentina para conocer a la leyenda de la música. Soy fanática de Paul desde los 7 años o mucho menos. Y a Argentina no fue y dijimos no lo vamos a perder y vinimos. Todos creemos que siempre es la última vez, así que esperemos que no lo sea. McCartney se presentará este 21-22 de abril en el Movistar Arena en el marco de su gira Out There. Y como era de esperarse, aumenta la venta de los libros del escritor Gabriel García Márquez en varias partes del mundo. Al menos 15 clubes de lectores en Quito, Ecuador, están solicitando a las librerías las obras literarias de Gabo. Juan Carlos Asprúa nos realizó un recorrido por diferentes establecimientos para contarnos sobre la acogida de las obras de este gran escritor. En la repisa donde se ubican los libros que han generado mayor impacto, se encuentran también las obras literarias de Gabriel García Márquez. Forman parte del stock de la librería Librimundi,
donde también está la biografía autorizada del Gabo, hecha por el escritor británico Gerald Martin. El gerente de cultura de esta cadena de librerías, Alfonso Ruiz, confirma que tras la muerte del periodista y escritor colombiano, la venta de sus textos aumentó. A las pocas horas de la muerte ya se sintió el impacto que tuvo sobre las ventas, y durante el fin de semana, a pesar de que tuvimos feriado y tuvimos un fin de semana un poco irregular, las ventas fueron bastante altas. Para Alfonso Ruiz, nunca es suficiente la cantidad de libros de García Márquez que llegan a esta librería. Espera la venta de más ejemplares en los próximos días. Durará algunos meses. Obras como 100 años de soledad, por la que García Márquez se llevó el Nobel de Literatura en 1982, encontramos en la librería Studium. Allí, Elena Ríos, vendedora de libros por más de 2 décadas, nos cuenta por qué las obras del Gabo han sido las más vendidas. Él relata tan bien que parece que usted estuviera viviendo la novela, ¿no? Entonces, es tan minucioso. Quito cuenta con al menos 15 clubes de lectores que se reúnen en la librería Rayuela. Fabián Ayala, uno de sus vendedores, explica que este grupo de interesados por la literatura ya ha solicitado los textos del escritor y periodista colombiano. Se reúnen una vez al mes para leer un determinado libro, tema o autor. En esta ocasión están llamando para solicitar libros de García Márquez para la lectura de este mes. Este miércoles 23 de abril se conmemora el Día Universal del Libro, una oportunidad para rememorar las grandes obras de la literatura, entre ellas las de un periodista y escritor que dejó un legado de letras que nunca morirá. Y otro grande que nos dejó fue el salsero bolerista Cheo Feliciano, quien a causa de un accidente de tránsito partió de esta tierra dejando un vacío en el mundo de la música. Durante el fin de semana se llevaron a cabo homenajes en donde varios artistas, familiares y seguidores le dieron el último adiós a este legendario cantautor. Muy pronto los restos de José Cheo Feliciano descansarán en el cementerio a mis espaldas, el cementerio La Piedad, donde estarán descansando los restos de este afamado bolerista que vivió durante su infancia en la calle Guadalupe, acá en la ciudad señorial. Más temprano, a eso de las 9 de esta mañana, sus restos fueron recibidos con aplausos por parte de miembros de la comunidad y también de distintas personas que en algún momento conocieron a Cheo Feliciano, esto a la entrada del cuerpo a la ciudad de Ponce, donde fue velado por unas 5 horas en un centro de convenciones, el Juan Cintrón, y donde también hubo guardia de honor y participó la primera ejecutiva de esta municipalidad, María Mayita Meléndez. Posterior a la 1 de la tarde se espera que los restos de Cheo Feliciano lleguen a este cementerio. Acá habrá una despedida de duelo en la carpa a mis espaldas y luego muy cerca de la misma serán sepultados los restos de este afamado bolerista. Además de como gran artista, lo quería todo el mundo porque pues él te visitaba a tu casa, pasaba por tu barrio, estaba en la barra con los amigos. Lamentamos mucho tan sensible pérdida. Cheo era un hombre, era un ser humano que bueno, era diferente, una cosa, bueno, la personalidad de ese señor había que respetarla. En República Dominicana, centenares de personas, amigos y familiares le dieron el último adiós este lunes al sepelio de la cantante Sonia Silvestre. En el cementerio de la avenida Máxima Gómez, Giovanna Núñez nos completa el reporte. Con aplausos y ovaciones fue recibido el féretro que transportaba los restos de la cantante dominicana Sonia Silvestre hasta su última morada. Y mami, yo sé que se lo agradecería un montón por el cariño que ustedes tienen, por todo lo que ella en su vida fue para ustedes. No, para mí fue lo más increíble del mundo. La llevaremos en nuestros corazones por siempre y siempre. Expresiones del cariño a través de mensajes y recordando sus canciones se escucharon durante el funeral. Y ella nos dejó o nos legó un mejor ejemplo, no solamente musical, sino de una lucha popular que ella llevó.
Más temprano, diversas personalidades del ámbito artístico, social y político, incluyendo el presidente Danilo Medina, acudieron a la funeraria Blandino para destacar el compromiso y la sensibilidad social del artista. Una mujer coherente, consistente en su forma de pensar. Y los que la conocimos sentimos un enorme orgullo de haberla conocido. Y creo que para el país es una enorme pérdida. Quería que la sociedad fuera un poco más igualitaria. La cantante de éxitos como La tarde está llorando, Yo quiero andar o Mi tercer amor, entre otros, estuvo en los últimos años desempeñando un rol diplomático en la Embajada Dominicana en Cuba, país con el que compartía su tiempo. Ella no quería quedar en máquina, no quería estar vegetativa, no quería quedar. Su música, su voz, que se encarne en todos nosotros para que el pueblo siga eternamente recordándola. Sonia Silvestre falleció el pasado sábado a los 61 años, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Hace pocos meses, la artista estuvo ingresada durante 2 semanas producto de una seria enfermedad renal y una anemia aguda. Los seguidores del artista aseguran que el mejor legado que dejó fue su entrega, además del canto, a las causas más sentidas de los humildes, al exigir con su voz y su presencia el respeto a los derechos humanos y a la libertad. Giovanna Núñez, Noticias SN. Llegamos hasta la casa en México, en la que nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se inspiró para escribir 100 años de soledad, su obra cumbre. Alberto Medina nos cuenta los secretos que allí encontró. En la calle La Loma, número 19, en San Ángel Inn, en Ciudad de México, un hombre quedó atrapado durante 18 meses frente a una máquina de escribir, en una extenuante alucinación, de la que solo salió cuando puso punto final a su aventura descomunal. Gabo había terminado de escribir su obra maestra. Entramos con otro García, que no tiene que ver con Gabo, hasta lo que fue su estudio. Y esta es precisamente el estudio donde lo escribió. Durante su estancia él mandó a construir esta puerta con un carpintero, no conozco el nombre del carpintero, pero él la mandó precisamente a construir para separarse de lo que es la casa, del ruido de la familia, ¿no? Y que pudiera precisamente él escribir. Esta casa está igual como era en ese momento. El piso es el mismo, la puerta es la misma, en realidad no ha cambiado gran cosa, lo único que se le ha dado mantenimiento. Corría la década de los años 60 y las deudas de la familia García Barcha apremiaban. Todo era fiado, desde la carne hasta el arriendo, pero Mercedes Barcha confiaba en que tanta iluminación de su marido tenía que servir para algo. Del encierro, lleno de hojas blancas, mariposas amarillas revoloteando en la cabeza, apuntes para no confundir las generaciones de los aurelianos y los José Arcadios, y libros de alquimia, botánica y filosofía, salieron 490 páginas que fueron transformadas en este libro, la primera edición de 100 años de soledad, una joya de la literatura universal. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.